¿Cómo están todos? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a ver el presupuesto financiero para un proyecto. Este video está dirigido principalmente a aquellos alumnos que están estudiando cursos sobre diseño de proyectos o formulación de proyectos. En el presupuesto financiero es importante tener en cuenta cuál es la información que va a ingresar para elaborarlo. En este caso es la tabla de inversión. Tenemos videos donde hemos visto la estructura de la inversión de un proyecto, que es, en primer lugar, la inversión tangible, como vemos acá, la inversión intangible. La suma de ambas me va a dar la inversión fija, como podemos apreciar en esta tabla. El capital de trabajo, que es el dinero que necesita el proyecto para poder operar hasta que pueda sostenerse por sí mismo. El subtotal, que es la suma de la inversión fija más el capital de trabajo, y un 10% de imprevistos para cualquier situación que no haya sido contemplada. En total tenemos la inversión total, que para este ejemplo sale 330.000. Esta información nosotros deberíamos tenerla previamente a la elaboración del presupuesto financiero. Una vez que tenemos la inversión total del proyecto, que es el dinero que se necesita en el año cero, el dinero que se necesita al iniciar las actividades del proyecto y que contempla, ¿no?, muchos aspectos como maquinarias, muebles, construcciones, software, permisos, etcétera, 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 más el capital de trabajo. Con esta información de la inversión total vamos a proceder a hacer el presupuesto financiero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la estructura del capital. La estructura del capital no es más que la distribución de esta inversión en dos componentes. El componente del capital propio, que es el dinero puesto por los mismos inversionistas, por los mismos dueños, y el capital financiado, que es el dinero que se va a pedir prestado al sistema financiero. Normalmente se estila o se usa que el capital propio debería ser entre un 30 y un 50 o 60% como máximo. Y el capital financiado debería ser entre un 40% como mínimo y un 70% como máximo. Siempre es importante dentro de un proyecto tener esta parte de capital financiero o dinero proveído por el sistema financiero, porque es una forma como la empresa va a tener historial financiero y las tasas de interés a las cuales va a poder hacer préstamos en un futuro van a ser menores, por lo que sus gastos financieros también van a ser menores. Esto le va a permitir a la empresa, en primer lugar, tener historial financiero y en segundo lugar, acceder a tasas bajas para poder financiar sus proyectos, considerando que los proyectos son aquellas acciones que extienden la vida útil de la empresa, que la hacen más competitiva y más sostenible a través del tiempo. Para este ejemplo, hemos considerado como capital propio un 40% y capital financiado un 60%. Si multiplicamos 40% por el total de la inversión, nos da 132.000 y para el capital financiado 60% por 330.000 nos da 198.000. Para corroborar, sumamos ambos y podemos ver claramente que es el mismo monto de la inversión total. Una vez que tenemos la estructura de la deuda del capital, el siguiente paso es hacer nuestro presupuesto financiero, para lo cual nosotros necesitamos estos tres datos importantes. Por un lado, el préstamo. El préstamo es el mismo valor del monto del capital financiado, para efectos del ejercicio 198.000 soles. La tasa de interés que hemos puesto 25%, una tasa aproximada del mercado aquí en el Perú. Eso va a depender mucho del contexto de cada país, del tamaño de tu empresa, de la institución financiera. Y luego tenemos el periodo por el cual nosotros vamos a extender este préstamo para efectos del ejercicio 3 años. Lo primero que tenemos que hacer a partir de estos tres datos es calcular la cuota, considerando que nuestro presupuesto financiero va a ser calculado por el método francés
conocido también como el método de cuota constante. Es decir, como podemos ver en esta tabla, la cuota se mantiene igual para cada uno de los periodos efectivos. Periodo 1, 2 y 3, podemos ver que la cuota es de 101.434 unidades monetarias. ¿Cómo calculamos esta cuota? Esta cuota tiene una fórmula bastante extensa para calcularla. Sin embargo, dentro de las funciones financieras en Excel tenemos esta que es menos pago, abro paréntesis, la tasa, que en este caso es 25%, punto y coma, número de periodos, que es 3, punto y coma, capital prestado, que es 198.000. Ingresamos estos datos teniendo cuidado que al inicio el signo sea negativo para volverlo positivo al momento que nos dé el número de la cuota. Ponemos Enter y nos sale que la cuota es 101.434, como figura aquí. Recordemos que la cuota está conformada por la suma de la amortización más el interés. Considerando que la amortización es el pago a cuenta del préstamo y el interés es el costo financiero. Para entenderlo de otra manera, es el pago que nosotros hacemos por trabajar con un dinero que no es nuestro. Entonces, lo que se amortiza o lo que se paga a cuenta del préstamo más la tasa de interés, la suma de los dos constituye la cuota. Una vez que tenemos ya el pago, armamos esta tabla que vemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 columnas. La primera es el periodo, la segunda el saldo, la tercera amortización, la cuarta el interés y la quinta es la cuota. Entonces, procedemos con la elaboración de la tabla. Recordemos que tenemos aquí 3 periodos, por lo tanto colocamos los 3 periodos incluido el periodo 0. Tomando en cuenta que el periodo 0 es el momento en el cual el proyecto va a iniciar actividades. En el periodo 0 nosotros tenemos el préstamo y lo hacemos efectivo de 198.000 soles. En el periodo 0 evidentemente no pagamos cuota, ni pagamos interés, ni amortización. Llámese de que en el periodo 0 nosotros estamos iniciando actividades y como no hemos hecho ningún tipo de actividad operativa, no tenemos ingresos y hacemos solamente efectivo el préstamo. En el periodo 1 ya la empresa ha realizado actividades por un año, por lo tanto ya tiene un ejercicio y puede ir celebrando este préstamo o ir pagando estas obligaciones. Por lo tanto, en el periodo 1 tenemos una cuota de 101.434, tal cual lo hemos calculado en el pago. El interés del periodo 1 viene a ser calculado por el dinero con el que hemos trabajado durante todo ese periodo, que es 198.000 multiplicado por la tasa de interés, lo que nos da 49.500. La amortización es la diferencia entre la cuota menos el interés y el saldo nuevo es la diferencia entre el saldo anterior, 198.000 menos la amortización, 51.934, lo que nos da 146.066. Vamos a hacer el año número 2 para afianzar estos conceptos y el método de la elaboración del presupuesto financiero. En el año 2 nosotros tenemos la misma cuota, 101.434, recordando que la cuota es constante según este método de cuota constante o llamado también el método francés del presupuesto financiero. El interés es el 25%, que es nuestra tasa de interés, multiplicado por el saldo con el que he trabajado. Yo he trabajado con el saldo de 146.066 durante todo el año 2, lo que me da un valor de 35.516. La amortización, como sabemos, es la diferencia entre la cuota y el interés, lo que me da 64.918. Y el nuevo saldo, en este caso, vendría a ser la diferencia entre el saldo anterior, 146.066, menos la amortización del año 2,
lo que me da un saldo pendiente de pago de 81.148. Dense cuenta que los saldos van disminuyendo periodo a periodo porque yo también voy abonando a cuenta de ellos periodo a periodo. En el tercer año hacemos el mismo procedimiento exactamente, como pueden ver acá. Vemos las multiplicaciones del saldo por el interés para calcular el interés absoluto. Vemos la diferencia entre cuota e interés para calcular la amortización y finalmente la diferencia entre el saldo del periodo 2 menos la amortización del periodo 3. Y nos da un valor de 0. Eso significa que para el final del año 3 nosotros vamos a haber cancelado todo nuestro préstamo. Y es lógico que al final de ese periodo nosotros hayamos cancelado el préstamo totalmente. Ahora, este valor de 0 nos va a permitir a nosotros verificar que nuestra estructura del presupuesto financiero esté correcto. Ahora, ¿cómo integramos esto al resultado de costos? Porque este ejercicio que hemos hecho de cálculo de presupuesto financiero nos sirve como información para el cálculo de costos. Acá tenemos nosotros una estructura de costos. En los ingresos hemos puesto 2 millones, costo de materia prima 800.000, costo de mano de obra directa 300.000, costos indirectos de fabricación 250.000. Vemos los costos de producción, que es la suma de estos tres: costo de materia prima, costo de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, y nuestros costos de producción salen 1.350.000. Hemos calculado previamente ya nuestros gastos administrativos y nuestros gastos de ventas, que son 60.000 y 350.000 respectivamente, y aquí es donde viene justamente la información que hemos trabajado previamente en el presupuesto financiero. Esta estructura de ingresos y de costos es para el primer año, que nos sirve de base para proyectar los demás años. Entonces, los gastos financieros, que son 49.500, los vamos a sacar de aquí, de los intereses para el primer año. Y salen de los intereses para el primer año porque recordemos que el gasto financiero solo son los intereses, no es la cuota, tampoco la amortización, solo los intereses, porque los intereses representan el costo del préstamo. Para totalizar los costos y los gastos, sumamos los costos de producción más los gastos administrativos más los gastos de ventas más los gastos financieros. Y finalmente, para obtener las utilidades antes de impuestos, los ingresos, le restamos el total de costos y gastos. ¿Ok? Y de esta manera completamos nuestra tabla de costos y gastos para el primer año. Espero realmente que este video les sirva de información para poder construir su presupuesto financiero. Y también esta información no solo les sirve para el tema de proyectos, sino también para entender los reportes que le llegan, por ejemplo, de los préstamos que ustedes hacen en el banco, de las tarjetas de crédito que están pagando constantemente. Cuando ustedes piden un reporte, siempre les llega con esta estructura. Es más, los invito a revisar esos reportes, vean que esa estructura de periodo, saldo, amortización, interés y cuota se repiten constantemente y de la misma forma. Entonces, viendo esta parte del video con detenimiento, ustedes también van a poder leer sus reportes de tarjetas de crédito y de préstamos, que está más al alcance de todos como algo cotidiano. Igualmente en los reportes ustedes van a poder ver estos datos, ¿no?, del préstamo, la tasa de interés y del periodo, y van a poder constatar, por ejemplo, que para tarjetas de crédito las tasas de interés son altísimas, son de 50, 70 y en algunos casos pasa el 100% de tasa de interés anual. Es importante que esta información la revisen con calma y espero realmente que les sirva de mucho. Cualquier duda, pregunta o consulta la pueden hacer en los comentarios. Yo gustoso voy a contestarlos en el momento que me haga un tiempo libre. Muy bien, también les pido que me sugieran si tienen algunos temas que quisieran tocar. Este video lo he hecho por solicitud de algunos alumnos que me pidieron esta explicación. Espero realmente que les sirva y nos estamos viendo hasta una siguiente entrega. Muchas gracias.